Hoy nos metemos de lleno en la figura de uno de los monarcas más fascinantes y poderosos de la historia, Felipe II de España. Un rey que estuvo al mando de un imperio de una escala que, sencillamente, nunca se había visto antes. Vamos a ver cómo un solo hombre llegó a gobernar el mundo. Seguro que esta frase suena, ¿verdad? El imperio en el que no se pone el sol. Pues bien, en el caso del imperio que heredó Felipe II, no era una simple forma de hablar, era la pura realidad. Desde las Américas hasta las Filipinas, pasando por media Europa, sus dominios estaban literalmente en todos los rincones del planeta. Bueno, pues en esta primera parte vamos a ver exactamente qué heredó Felipe II y sobre todo cómo se las apañó para gobernar un territorio tan increíblemente grande y diverso. Vale, situémonos. Estamos en 1556 y Felipe II llega al trono. Pero ojo, porque no se parecía en nada a su padre, el emperador Carlos I. Carlos era un rey guerrero, siempre viajando. Felipe, en cambio, fue un monarca de un estilo completamente nuevo. Uno que iba a dirigir el mundo no desde un campo de batalla, sino desde su despacho. Y aquí está la clave. Su método fue una auténtica revolución. Centralizó toda la administración en Madrid, que hasta entonces no era tan importante, y la convirtió en la capital. Se rodeó de una red de secretarios y consejos, creando una máquina burocrática impresionante para gestionar hasta el último rincón de su imperio. Y como símbolo de ese poder y de su fe, mandó construir esa maravilla que es el monasterio de El Escorial. Pero claro, un imperio así vino con desafíos gigantescos desde el minuto uno. De hecho, es imposible entender su política exterior si no tenemos en cuenta su papel como el gran defensor del catolicismo en una Europa que estaba en plena ebullición religiosa. Y que nadie se equivoque, esto no era solo una pose política, ¿eh? Era una convicción personal, muy profunda. Él se veía a sí mismo como el brazo armado de la contrarreforma, y esa visión marcó absolutamente todas sus decisiones. Esto le llevó a enfrentarse lógicamente a los dos grandes enemigos del catolicismo de la época. Y esto nos lleva de cabeza a uno de los choques más épicos del siglo XVI, la batalla de Lepanto. Por un lado teníamos a la Liga Santa, una coalición cristiana liderada por España y comandada por el hermanastro del rey, don Juan de Austria. Y por el otro, la temible flota del Imperio Otomano, que en ese momento parecía imparable y amenazaba con hacerse con todo el Mediterráneo. ¿El resultado? Pues una victoria aplastante para la Liga Santa. Pero lo más importante de Lepanto no fue solo ganar la batalla, fue el golpe psicológico. Por primera vez en mucho tiempo se demostró que la increíble maquinaria de guerra otomana no era invencible en el mar. Fue un punto de inflexión que frenó en seco su expansión hacia el oeste. Y aquí va un dato de esos que te dejan pensando. En medio de todo ese caos, de la sangre y el fuego de la batalla, luchaba un soldado que acabó perdiendo el uso de su mano izquierda, pero que años más tarde usaría la derecha para escribir nada menos que el Quijote. Sí, el mismísimo Miguel de Cervantes. Pero la lucha por la fe no terminaba en el Mediterráneo, ni mucho menos. El imperio se estaba desangrando, sobre todo en Flandes, en una guerra larguísima y carísima contra los protestantes. Y por si fuera poco, la Inglaterra de Isabel I se convirtió en un enemigo mortal, lo que acabó llevando al famoso y desastroso intento de invasión con la Armada Invencible. Bien, pues pasamos de las guerras de fuera a los problemas de dentro, porque mantener el control absoluto de sus propios reinos fue un desafío tan grande, o incluso más, que luchar contra sus enemigos en el exterior. Dentro de sus fronteras, a Felipe se le declararon dos incendios enormes. Primero, la rebelión de los moriscos en Granada, que fue básicamente una guerra civil terrible. Y segundo, el llamado caso Antonio Pérez, una historia de traición, asesinato y lucha de poder que puso en jaque la mismísima autoridad del rey. A ver, esta historia es de película, así que vamos a ir paso a paso. Todo empieza con el secretario del rey, Antonio Pérez, que lo manipula para que apruebe un asesinato. Años después, cuando el rey va por él, Pérez se escapa a Aragón y se acoge a sus leyes, los famosos fueros, que lo protegían de la autoridad real. ¿Qué hace Felipe para saltarse esas leyes? Usar el único tribunal que estaba por encima de ellas, la Inquisición. Esto provoca una revuelta en Aragón y el rey la aplasta con el ejército, dejando muy claro quién manda. Claro, todo esto, las guerras, el control, el poder, costaba muchísimo dinero. Y aquí llegamos a la gran paradoja del reinado de Felipe II. Un imperio que literalmente nadaba en plata americana, pero que vivía constantemente al borde de la quiebra. Vamos a echar un ojo a las cuentas, como si fuera la contabilidad del imperio. Por el lado de los ingresos llegaba una cantidad de plata de América que no se había visto nunca. Pero en el lado de los gastos, la cosa era astronómica. La guerra de Flandes era un pozo sin fondo, y a eso había que sumar las flotas, los ejércitos. Los ingresos simplemente nunca daban para cubrirlo todo.
Y por si fuera poco, la propia riqueza trajo un problema que nadie esperaba, la inflación. ¿Qué pasó? Pues que de repente había muchísima plata circulando por Europa, tanto que el valor del dinero empezó a caer y los precios se dispararon. Este fenómeno, que se conoce como la revolución de los precios, acabó empobreciendo a mucha gente. Es una lección de historia económica que la verdad sigue muy vigente hoy en día. Y si hay un número que resume esta situación, es este: 3. Pensemos un momento a lo que significa. 3 veces el monarca más poderoso del planeta tuvo que declarar que su estado estaba en bancarrota. A pesar de toda la plata de América, el coste de mantener el imperio era sencillamente insostenible. Venga, vamos a la recta final. Entonces, ¿cómo recordamos a Felipe II? Pues su legado es tremendamente contradictorio, está dividido entre la gloria cultural y una imagen de tiranía absoluta. Por un lado, tenemos la cara luminosa. Su época es ni más ni menos que el corazón del siglo de oro español, un periodo de una creatividad artística y literaria absolutamente deslumbrante. Bajo su reinado florecieron genios como el Greco o el ya mencionado Cervantes. Pero, y este es un pero muy grande, sus enemigos, sobre todo en Inglaterra y los Países Bajos, se encargaron de construir una imagen completamente opuesta. La famosa leyenda negra lo pintó como un déspota cruel, un fanático religioso, una propaganda muy eficaz que de hecho ha llegado hasta nuestros días. Y es que detrás de la figura del rey todopoderoso estaba la persona. Y su vida personal fue una auténtica tragedia, una desgracia detrás de otra. Vio morir a 4 esposas. Tuvo que tomar la decisión terrible de encarcelar a su propio hijo y heredero, don Carlos, que murió en circunstancias muy extrañas. De todos sus hijos, solo uno, el futuro Felipe III, llegó a la edad adulta. Así que, al final, nos queda una pregunta en el aire. Felipe II fue, sin ninguna duda, el hombre más poderoso de su tiempo, el gobernante de un imperio global. Pero, ¿fue realmente el dueño de su destino? ¿O acabó siendo un prisionero de las inmensas y contradictorias exigencias de ese mismo imperio que él había ayudado a construir?